Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. Bello, Machado, Copacabana, Girardota, El Hatillo, Barbosa, El Hatillo, Izaza, Barbosa, Popalito, Gotero, Corce, Santiago, Limón, Cisneros, Sofía, San Jorge, Conejo, ya no existe, Guacharaca. Escucharon ustedes al señor Ernesto Morales, jefe de estación, jubilado del ferrocarril, quien nos recuerda cada una de las estaciones entre Bello y Cisneros. Precisamente en este episodio comenzaremos el recorrido en Bello, un municipio del norte del Valle de Aburrá, reconocido como una tierra textilera, una tierra ladrillera y una tierra orgullosamente ferroviaria. Nos acompaña en este momento Yandey Marcel Solvillerte. Él es investigador y autor del libro Crónicas de Riel. Yandey, ¿cómo estás? Bien, gracias Jorge. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña Renato Paone, quien ha sido también investigador y es el productor sonoro de la serie. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, Yandey es un experto en temas de ferrocarril, escribió el libro Crónicas de Riel y fue un recorrido que él hizo a pie, Yandey, si no me equivoco, Sí. sobre todas esas estaciones. Entonces es una persona idónea para que hablemos en este episodio de Venas de Hierro. Recordamos, vamos a hablar entonces sobre la estación Bello y todo lo que estaba a su alrededor. Yandey, ¿dónde está ubicada la estación Bello? Bueno, la estación Bello queda ubicada en la parte baja del municipio, aneja al río Aburrá y es, digamos, donde hoy día quedan los talleres del metro, muy cercano ahí también a los talleres del metro, y tuvo una importancia bastante relevante para la época, teniendo en cuenta que Bello como puerto terrestre empieza a forjarse también como una historia ferroviaria a partir del año de 1913, cuando se culmina esta estación. Posterior a esa estación, yendo hacia el sur, digamos que ya la estación terminal sería la estación Medellín, sin contar pues las que hay entre una y otra, que es Bello y Medellín. Y tenía también para el municipio como tal, justo en el año en el que se erige como municipio, tiene un valor económico, tiene un valor histórico al día de hoy, y para la época digamos que también impulsa lo que posteriormente serían las empresas textileras. Muy bien, Yandey, ¿tenemos conocimiento de por qué se seleccionó ese lugar para la estación? Primero se hizo la vía, después las estaciones. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, siempre el trazado se realizaba lo que llamamos la banca. Inicialmente lo que se hace es el trazado de la banca y posterior a ello se hace el enrielado, se hace todo el proceso del puntilleo, de coger los rieles, ponerlos, doblarlos, como en alguna ocasión nos dijo don Dorancé, en fin, todo lo que tiene que ver con las distintas cuadrillas que trabajaban.
y lo más importante para el ferrocarril en esa época era bordear siempre al lado del río, ¿cierto? Digamos que era como lo más natural para un ferrocarril, y en casi todos los lugares donde uno va, los ferrocarriles, sobre todo de finales del siglo XIX, tenían esa connotación. La estación fue construida el mismo año que Bello se erige municipio. Ella viene construyéndose desde el año de 1911 aproximadamente, finales. Todo el 12 se está trabajando a la par que Girardota y Copacabana, pero viene a culminarse en el año de 1913. ¿Había una línea arquitectónica que definiera la estación o era un poco al azar o solamente la persona que estaba encargada de construirla la seleccionaba, o el diseño era aprobado por quién? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, por la Junta del Ferrocarril. La Junta del Ferrocarril como empresa era la que determinaba también las concesiones. Y a partir de las concesiones hay un diseño. Generalmente las estaciones tienen un diseño de corte republicano, con unas variables dependiendo del sitio. Pero sí hay como esa marca republicana en todas, y digamos la que más se distingue en este tramo entre Bello y Puerto Berrío, digamos que es Caracolí. Tiene una particularidad en cuanto a la arquitectura que la diferencia de las demás, pero casi todas iban como con un mismo trazo. Vamos a escuchar a Germán Vergara, quien fue maquinista del ferrocarril y recuerda muy claramente cómo estaba construida y cómo se distribuía la estación. ¿Qué más había en Bello? A mano derecha había a don Ernesto Morales, que era jefe de estación ahí, la casa de él, muy colaborador él y la esposa, muchas veces nos vendieron comidita ahí. En la parte de atrás de la estación había más casas, casas para ferroviarios. En la estación de Bello, la que demolieron, muy cómoda, con sus baños, todos los servicios. Tenía su pieza, eso no es habitación, una pieza donde cernía la arena para las locomotoras, su bodega, su lugar de etiquetes. En la parte de atrás tenía una pieza donde se cambiaban los heladores. Luego nos le dieron a nosotros, cuando nos pasamos de Medellín para Bello, nos le dieron a nosotros, para nosotros también cambiar ahí. Ya cuando esa estación la demolieron, que ya nos pasaron para el otro lado, pero yo ya no me acuerdo mucho del otro lado, tiene que haber sido que yo ya estaba jubilado. La estación de Bello se convirtió en terminal de trenes, de carga y de pasajeros, no, de pasajeros era Caribe, en 1983 más o menos. La estación de Bello era en la época del ferrocarril de Antioquia. En la época del ferrocarril de Antioquia tenemos que distinguir esto. El ferrocarril de Antioquia fue vendido a la nación en 1962. Entonces, en la época del ferrocarril de Antioquia fue muy importante porque era el único medio de transporte en esa época. No había buses. Las carreteras son nuevas. Las carreteras son del 30 para acá, 40 para acá. Originalmente tenía principal, segunda, tercera, tenía 6 líneas. Cuando nos pasaron de Medellín hacia, le sumaron más hasta completar 14 líneas. Bueno, escuchamos al señor Germán Vergara, quien fue pues un jubilado del ferrocarril y tiene una memoria prodigiosa. Aparte, tiene una recolección de la información durante muchos años realmente valiosa. Yandey, vamos un poquito al contexto del municipio, en este caso de Bello, entre los años de 1913 a 1989. ¿Cómo era el Bello con tren? Bueno, el Bello con tren justamente nace como Bello como municipio. Anterior a ello era el corregimiento, ya se llamaba Bello como tal desde 1885, pero era un corregimiento más de Medellín. Desde el año de 1913 hay que tener en cuenta que algunas de las élites antioqueñas, entre ellos la familia Ospina, tenían ya algunos contactos con empresarios también ingleses y habían ya previsto la construcción de los futuros telares y de todo lo que tiene que ver con lo que fue posteriormente el auge de las textileras en nuestro municipio.
Entre 1913, digamos, el municipio apenas surgiendo, el ferrocarril le da un gran impulso. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que para el contexto colombiano, tener la línea de hierro era prácticamente la modernidad, ¿cierto? La modernidad sobre ruedas. Entonces, digamos que Bello arranca con esa modernidad y que se va de algún modo hasta el año de 1920, cuando se instaura en el municipio la fábrica de tejidos de Medellín en su sede de Bello. Digamos que era solo un lugar de tránsito, pero cuando se instaura ya esta textilera y posteriormente en 1923 lo que conocemos como Fabricato, va a ser sin duda una de las estaciones más importantes para el comercio de textiles, pero también de partes para estas textileras y de partes también para todo lo que tiene que ver con las locomotoras. Hay que tener en cuenta que justo en 1923 se termina el taller del ferrocarril que anteriormente operaba en la sección Porce, operaba en lo que hoy día es la estación Botero. Todos los años 20 sabemos que justamente el general Pedronel Ospina, que fue presidente entre el año de 1922 a 1926, es quien recibe la indemnización de Panamá. Es lo que se llamó la danza de los millones, y en esa danza de los millones se sembraron, por decirlo de algún modo, ferrocarriles en todo Colombia. Y junto con el taller de Bello de 1923 o el taller de Chipichape en Cali o los talleres de Flandes en Tolima, son como los grandes laboratorios o la gran universidad también, como se le llamó acá a los talleres, donde los obreros ferroviarios y toda clase de operativos estudiaban. En esta danza de los millones, como bien se plantea, el ferrocarril es sin duda el motor impulsor. Por ahí entraba el material y por ahí también salían los distintos productos que se cosechaban, que se producían al interior de Antioquia y de Bello. Yandey, hablando de ese Bello, de esa época que recién había tenido un presidente, esa presidencia de este señor Marco Fidel se reflejó de alguna manera en el desarrollo del pueblito, tuvo alguna incidencia en que las fábricas vinieran acá, hubo algún tipo de gestión desde la presidencia de Marco Fidel hacia el desarrollo de Bello. Bueno, lo que sí es claro es que Marco Fidel también hacía parte de las élites antioqueñas. El hecho de no llevar el apellido de su padre Barrientos no lo saca de ese privilegio, pues porque llegó a ser presidente de la República y por ser también conservador, sin duda. Recordemos que también es la hegemonía conservadora hasta 1930. Para Bello fue importante tener un presidente. ¿Hasta qué punto él pudo aportar bastante? Sería la pregunta, porque económicamente aún no era muy viable. Recordemos que él llega hasta el año de 1919. Me escapo. Sí. Bueno, hay que recordar que Marco Fidel Suárez va en su periodo del 18 al 22, pero no lo culmina por un problema político que el mismo Laureano Gómez desde la Cámara de Representantes lo denuncia pues, políticamente, y esto lo obliga a renunciar. Y para ese entonces no había llegado todavía el pulso financiero que posteriormente llegaría durante el gobierno de Pedronel Ospina. Pero sin duda es bastante importante para la municipalidad que hubiese un presidente y que justamente ese presidente fuera
del anterior corregimiento y que él mismo fuera quien propusiera el cambio de Hatoviejo por Bello. Entonces, en términos simbólicos, sí es muy valiosa la presencia de Marco Fidel Suárez. ¿Hasta qué año funciona la estación Bello Yandey? Bueno, hasta el año de 1989 llegan a funcionar como ferrocarriles nacionales y como ferrocarril de Antioquia hasta el año de 1959. Sí, hasta el 31 de diciembre del 59, a partir del 1 de enero del año 60, ya pasa a ser parte de los ferrocarriles nacionales como la sección Antioquia. En el contexto de la sociedad bellanita de esa época, Yandey, bueno, ya hablamos de la llegada de la industria textil a Bello y Fabricato precisamente en la década de los 20. Digamos que las personas tenían un estatus social diferente por trabajar en el ferrocarril o por trabajar en la textilera de la ciudad. O sea, eso les daba no sé, una superioridad moral o un estatus social o algo que los pusiera pues como por encima de un bellanita normal, un bellanita obrero de pronto de otra parte. Bueno, hay que tener en cuenta justamente que Bello era muy rural, entonces el solo hecho de pertenecer a estas empresas que eran muy, digamos, muy paternalistas, eran empresas que daban muy buenas garantías a los trabajadores, entonces sin duda trabajar fuese en las textileras o en el ferrocarril daba un estatus social dentro del entorno de esa pequeña municipalidad que aún se estaba forjando. Vamos un poquito al tema precisamente las textileras. Ya Yandey nos hizo la aclaración de que, bueno, nos informó que en 1923, ¿cierto? Arranca Fabricato. Sí. 1923. ¿Cómo el ferrocarril le aportó al desarrollo de Fabricato? Desde muchos puntos de vista. El trazado ya se había dado prácticamente hasta la ciudad de Medellín y desde el río Magdalena se transportaba toda serie de materiales, de maquinaria para que las textileras pudieran funcionar. Entonces, sin duda, recordemos de nuevo que justo en ese año se inaugura el taller y no en vano estas élites antioqueñas abandonan el taller de Botero y lo ubican en esta parte central del Valle de Aburrá, al menos pues del norte del Valle de Aburrá, y le va a dar gran auge. O sea, hay como una simbiosis entre la labor textilera y la labor ferrocarrilera, pero pertenecen a las mismas familias, ¿cierto? ¿Hubo un beneficio mutuo entonces? Sí, digamos que es como los dos bolsillos que uno siempre tiene en el pantalón se aportaban mutuamente, el uno en movilidad sobre todo y el otro en lo que llamamos ya pues la industria textilera como tal. Había una línea férrea que entraba hasta la empresa, hasta Fabricato. Sí, esa se diseñó desde que Fabricato se inició, se pensó en eso. No tengo exactamente el dato en qué año se ingresa la línea férrea hasta allá, pero estaba prediseñado siempre que lograra ingresar hasta allá. Como reitero, sobre todo por la familia Ospina, que eran de los grandes inversores. Yo aquí en el taller trabajé por 15 años como soldador, pero me tocaba visitar todas las sesiones y salir afuera también, hacer un arreglo, un corte, bueno, lo que se necesitara en cuestión de soldadura. ¿Y en qué año, de qué año a qué año? Yo entré el 24 de febrero del 75 y salí el 29 de noviembre del 89 porque nos vinieron unos decretos. Los primeros decretos se salieron en el 89, como en agosto, y los segundos ya salieron en el 91, que tuviéramos 12 en calor. El calor es soldadura, herrería y fundición, que son de 15. El que tuviera 12 años un día se podía ir. Y el que tuviera 17 años, en la sesión de 20 años, el que tuviera 17 años un día,
se podía ir, estaba jubilado con el 75. Los talleres del ferrocarril fueron ubicados y construidos en inmediaciones de Cisneros y Botero. Desde 1921 la empresa comenzó a estudiar la reubicación de los talleres. Se ubicaron en Bello porque los estudios técnicos adelantados por la empresa demostraron la facilidad de aguas para la generación de energía eléctrica, la disponibilidad de mano de obra abundante atraída por la industria textil, los terrenos disponibles con el tamaño requerido obviamente y la ubicación y la cercanía con la vía férrea. Vamos a hablar un poquito sobre los talleres precisamente del ferrocarril que hoy en día son un icono para la ciudad. Estos talleres, bueno, ya aquí con lo que les acabo de contar, pues los talleres fueron ubicados por un tema estratégico, pero hubo otros motivos adicionales para que los talleres fueran ubicados acá. Bueno, reiteramos que es más allá de todo los estudios y los trazados, son los intereses económicos los cuales deciden que es ahí. En Botero estuvieron desde el año de 1914 funcionando, pero siempre se supo que era transitorio. Ya cuando llegan los talleres a Bello, el auge de los ferrocarriles va a crecer. ¿Por qué razón? Porque es que los talleres como tal eran, reitero, la gran universidad de los ferrocarrileros. Desde los puestos más bajos hasta los puestos más altos tenían sus secciones, tenían sus espacios, todo lo que tuviera que ver con mecánica, lo que tuviera que ver con movilidad, con rodamientos, en fin, digamos que compaginaba todo el engranaje del gran ferrocarril, llegaba a conjuntarse ahí, era como la base madre desde donde no solo se educaban a los ferrocarrileros, sino que también salían las distintas partes para las mismas locomotoras o para la banca, para el riel, para los puentes, y tenían una sola directriz. Entonces era ya más fácil dirigirlo desde la cercanía de la élite hacia la zona del NUS, que desde el Porce, que siempre quedaba bastante alejado y todavía hoy día es muy rural, como lo pudimos constatar en la visita que hicimos a Botero. Y sin duda esto también llamó a gentes de distintas poblaciones, sobre todo del norte de Antioquia, del oriente, un poco del sur del Valle de Aburrá, pero más que todo del norte y del oriente de Antioquia. Llegó mucha gente a Bello con la intención de trabajar en los ferrocarriles o en las textileras, en esa simbiosis de la que hablábamos. Yandey, estos talleres tenían una cobertura, bueno, ¿hasta qué punto de la línea férrea tenían atención? O sea, en Colombia el sistema férreo tenía varios sitios como los talleres de Bello, ¿cierto? Sí. Este específicamente que se ubica en nuestro municipio, ¿hasta dónde, o sea, desde dónde venían máquinas para mantenimiento o hasta dónde tenía ese alcance técnico para su funcionamiento? Bueno, hay que tener en cuenta el antes de la construcción del túnel y el después. En el antes de la construcción del túnel... Estamos hablando del túnel de la Quiebra. Del túnel de la Quiebra, sí. Antes de la construcción del túnel de la Quiebra, el alcance era, obviamente en esos 6 años, casi 7 años, el alcance iba solo hasta lo que hoy día es Santiago, porque todavía no se había franqueado este nudo geográfico, y hacia el otro extremo, en la sección NUS, los talleres quedaban en Puerto Berrío. Entonces el alcance de Bello era solo hasta ese nivel, pero los talleres fueron pensados para que posteriormente pudieran alcanzar hasta Puerto Berrío. Rápidamente, Yandey, ¿qué tipo de trabajo se hacían en los talleres? Bueno,
sobre todo los trabajos mecánicos de reparación de locomotoras, era muy costoso todo el tiempo estar trayendo partes del exterior. Entonces lo que se hizo fue traer capacitación, enseñarle a la gente de la región todo lo concerniente con ferrocarriles, desde lo mecánico, desde lo operativo, desde cómo se era un caporal, cómo se trabajaba las líneas telefónicas, en fin, como planteábamos ahora, era toda una universidad, múltiples oficios, pero que todos iban encaminados al buen movimiento y a la movilidad. Esta universidad, como la podemos denominar, tenía una arquitectura también característica, industrial. Es una arquitectura ya de la llamada era industrial y como hablábamos ahora, se conjunta en parte con esa gran arquitectura de los talleres de Cali, de los talleres del Tolima, y son monumentales. O sea, ya para la época, para el año 20, empiezan a llegar las locomotoras Alco, ya no son esas locomotoras pequeñitas que en los tiempos de Cisneros o en los tiempos del mismo Alejandro López se movilizaban por la geografía antioqueña, sino que eran ya locomotoras de 10, 12 ruedas, es decir, que necesitaban unas construcciones mucho más grandes. Nosotros los ferroviarios nos robamos mucha herramienta porque la Snap-on, que era la otra, que era una de las herramientas más finas que hay, la Snap-on alemana, después de la Baco, que la Baco también es alemana. Aquí nos daban esto, ya hay que regresarlo, gracias hermano, había que regresarlo. Entonces, aquí, bueno, en todas partes, de todo. Entonces, las empeñaban, nos las vendían y después compraban un pedazo para entregar. Para reemplazarla. Entonces uno, le decía al que le iba a recibir a uno ya cuando decía, hermano, ¿me la va a hacer cobrar? O ahí le entré, no, poner una llave de tubo de 18 pulgadas y listo. Y como eso era para traerlo para fundición, para fundir. Ya. Entonces, no le, bueno, ¿por qué no te cobren eso? Yo digo que sí le entregaste. A finales de los años 90, Yanday, se reactivó la línea férrea y unas máquinas para un tema turístico. Y justamente recuerdo, porque a mí me tocó, salían desde la estación Bello, o llegaban a la estación Bello. Sí. Bueno, decir se reactivó la línea férrea, se reactivó una parte, sí, para justamente esos fines turísticos. Y era una locomotora que llevaba con todos los alumbrados encima también, y a recorrer parte de lo que hoy día también hacemos cotidianamente los antioqueños en diciembre, y es ir a ver los alumbrados del río. Para mí también fue muy atractivo y muy satisfactorio poder ver a esa máquina rodando, y aunque ya no tuviese esa funcionalidad para la cual fue construida, pienso que fue bastante importante para todos los que admiramos a las locomotoras, como en el caso del ferrocarril de la Sabana, que reactivó tantas vaporinas y que su fin único es turístico, pero también de algún modo es vindicativo de la cultura ferroviaria. Nosotros las reparamos acá. Aquí vinieron muchos viejos que les tocó y que ellos querían mucho esas máquinas, las adoraban y no consentían nada con ellas. Los llamaron y vinieron y las repararon. Yo les colaboraba ahí con la soldadura. Cuando fueron que la sacaron para que el tren del río, yo no sé qué vaina, y hicimos fiestas con ellas, y ellos vinieron voluntad propia y las reparamos allí. Yo les colaboraba con la soldadura, y entonces yo le pedí el favor que me dejaran sonar la sirena. Entonces le dije a mi primo Mario ahí en el barrio Pérez, el papá de él fue maquinista. Entonces él se sentaba en las escalitas y yo le dije, la voy a sonar de 3 a 3 y media. Entonces le pedí permiso a ellos y me dijo, hágale.
Y yo le ve, es para que Metralla le escuche allá en la casa. ¿Y tú por qué no conoces a Metralla? Le digo, porque es que después hablamos. Le suénemela. Entonces la sonaron. Y cuando subí me dijo mi primo Mario, siempre ahí mi papá dijo, allá está la máquina tal, allá, oiga, allá está sonando. Esa la manejó Julano y Sutano y Perano. Wow, qué bonito. Y ahí mismo se vinieron las lágrimas. Y ya vuelvo a sonar mañana, no, porque mi papá se pone muy triste. Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del portafolio departamental de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2023. En la producción general, John Jaime Puerta Botero. Investigación y locución, Jorge Andrés Cardona Gómez. Y en la producción sonora, Renato Paone.